muy fea la vida en mi país. Dije yo, pues no me queda de otra que pues ir a probar en ese camino a ver. Y me dijeron que eran de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. La verdad, voy a la suerte, a lo que Dios me tenga preparado. Pues la verdad corremos el riesgo de que nos violen, nos maten y nos tiren. Sufro yo que soy gay y soy hombre. ¿Cómo ser una mujer? Siempre he sido una mujer luchadora, fuerte y... Es necesario poner remedio a las grandes violaciones a los derechos humanos que están viviendo los migrantes en nuestro territorio. Cuando entré ahí tuve un poco de temor y todo, pero después, no, dije yo, hay que sentirlo y adelante y hay que seguir y sin temor, pues, sin temor. Mujeres transmigrantes. Uno de los planes de cooperación internacional que tiene nuestro país es la Iniciativa Mérida. Este responde sobre todo a un llamado de política criminal que tiene que ver con una lucha que se ha iniciado a partir del gobierno del presidente Calderón sobre la cuestión del narcotráfico. Lo que queremos es pasar tranquilos, pues, que no nos correteen, que no nos siga la policía, ¿verdad? Más que todo. Si la policía va a hacer su revisión, que lo haga, tranquilo, más que no abuse, pues, ¿verdad? Del inmigrante. Esta iniciativa tiene como objetivos el establecer retenes, el establecer policías o incremento de las policías y militares en diferentes zonas del país. Y una de estas zonas es principalmente las fronteras. Cuando llegué a la frontera entre Guatemala y México, se llama Tecumán. Bueno, ahí tienes que pagar a alguien que te pase el río, pues, porque o sea, no te quieres mojar. Hay veces que el río te llega hasta la rodilla, pues, te lo puedes cruzar, pero ir mojado, o sea, mojado de las rodillas, y si te mide la autoridad y es rápido, te dice, este acaba de cruzar, y llegan y te arrestan. El concepto de criminalización proviene de una teoría criminológica que se denomina teoría del etiquetamiento. A través de esta teoría se crea un concepto de sujeto criminal o un conjunto de sujetos criminales. Bueno, pagas a alguien que te pasa el río, llegas a la orilla del lado de México y empiezas a caminar, a agarrar una combi que dicen, o un microbús. De ahí agarras ese microbús y te vas para Tapachula. No hay un establecimiento de una persona como criminal tal cual, sino que se crea a través de una imagen. Porque a veces la gente se pone un poco dura con el centroamericano ahora sí como decimos, pues, por tanto paisano que a veces viene a hacer nomás desórdenes, pues, aquí. Y es por eso que a veces por eso pagamos todos, a veces todos los centroamericanos. Hemos visto algunos encabezados que nos hablan de guatemaltecos y hondureños lesionan o asaltan a personas. Hemos visto que los medios de comunicación se refieren a los migrantes como los ilegales. Siempre la gente, no sé por qué es así, si todos somos iguales, ¿verdad? Eso es lo que a uno le duele el corazón, que todos somos iguales. Si yo me corto la vena aquí, es roja mi sangre y la de todos ustedes. Crean esta imagen estereotipada de los y las migrantes, quienes tratan de huir, quienes pertenecen a la delincuencia organizada, incluso con asociaciones de los centroamericanos tienen que ver con los Mara. Tenías que estar pidiendo de la Policía Federal, la Migración, la Municipal, la Estatal, incluso hasta la gente te ponía el dedo, te decía, mira, acá van aquellos, y esos son indocumentados. A través de esta teoría se crea un concepto de sujeto criminal o un conjunto de sujetos criminales. Es decir, no hay un establecimiento de una persona como criminal tal cual, sino que se crea a través de una imagen. Yo creo que porque desconocemos, ¿no? Porque no nos atrevemos a ver al ser humano, sino que ya por nuestros prejuicios, por todo lo que los demás dicen, pues yo creo que nos vamos haciendo esa mala idea, ¿no? Yo creo que porque no nos atrevemos a conocer si alguien pasa. Aquí hay muchos de ellos que van por las casas pidiendo comida. Poco sabemos de los procesos de transmigración, poco sabemos también de la ayuda humanitaria que se brinda a los migrantes, y sí mucho sabemos de que estos migrantes de alguna manera son personas que se arriesgan a cruzar fronteras, son personas que
saben a lo que vienen a nuestro país y que por lo tanto incluso se justifica el hecho de que al saber de los riesgos y al saber de las condiciones de vida, no se entiende por qué lo siguen haciendo. Y yo creo que si independientemente si les damos un taco, platicamos con ellos, nos podemos dar cuenta que no todos vienen a hacer daño, no todos vienen con la idea de perjudicar acá al país, y yo creo que la mayoría lo que quiere es llegar a Estados Unidos y buscar una mejor oportunidad de trabajo, ¿no? Al gobierno y al Estado mexicano le corresponde de alguna manera brindar las mejores condiciones de vida para estas personas. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de que inclusive durante la administración de Vicente Fox hubo recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que muchas de las cárceles municipales eran utilizadas como estaciones migratorias, ¿no? Situación que no podía reflejar justamente el trato un trato humano hacia los migrantes, un trato de respeto a sus derechos humanos. Los retienen, los ponen en lugares que sean peligrosos y hacen a uno mismo a arriesgar su vida, pues. Uno arriesga su vida porque ellos ponen, digamos, hay un barranco acá y otro barranco acá, y ellos se ponen en un puente que sabes que no vas a pasar el puente porque ellos están ahí. Y uno, por las ansias de salir de la pobreza de su país, uno viene y se arriesga a tirarse al barranco, a lo que caiga. Entonces la migra hace que uno busque linderos más peligrosos todavía. Quizá desconocemos, ¿no? O no abrimos nuestro corazón y vemos que nosotros también tenemos de cierta manera o un amigo o un primo o un tío o alguien de nuestra familia que también se fue en la misma situación para Estados Unidos, ¿no? Y que allá, al llegar allá, pues también es igual que alguno de nuestros hermanos centroamericanos. Muchos de los migrantes o muchas de las migrantes son cooptados para diferentes delitos por la delincuencia organizada, como la trata de personas, como el narcotráfico. En algunos casos han sido utilizados como sicarios, pero esto tiene, de alguna manera desdibuja esta imagen de todo lo que ellos vienen pasando por un país y por otro, con las diferentes circunstancias y obstáculos a los que se presentan. Que vienen de migrantes, tengan cuidado por esas bandas delincuenciales que salen en las montañas porque andan violando mujeres y si uno se les pone al brinco lo matan también a uno de hombre. Nosotros nos disponemos a mucho. El emigrante viene sufriendo, eso quiero para todos los que están escuchando que esto no es broma lo que estamos viviendo. El emigrante sufre, sea que el emigrante viene arriesgando su vida desde que sale de su casa y ya viene más muerto que vivo. Pues te imaginas tú que soy gay, de que nací sufriendo, pues para mí no es muy difícil sufrir ya. Si mi familia me botó a la calle, ya que me boté un mexicano a la calle, pues ya me da casi igual. Pues no se sufre tanto, pues se sufre porque siempre sigo la misma reliquia de sufrir. Pero ya nací sufriendo, pues no es mucha la diferencia, ¿me entiendes? Si sufrí en mi país, ¿por qué no sufrir en México si es de mi país? Tengo esa idea en mi mente, pues, de que de montear tengo que saber lo que me espera. Entonces estamos hablando de que en estos espacios encontramos a policías, autoridades migratorias, pero encontramos también a la delincuencia organizada. Esto significa que de alguna manera los migrantes y los transmigrantes y las transmigrantes tienen cada vez más obstáculos para poder ingresar a nuestro país. Pero pues en el camino va viendo uno por dónde se va yendo, o sea, el lado más fácil para que no te agarre la migra, para que no te vayan a asaltar, bueno, infinidad de cosas que uno tiene que planear. Entonces, esto ha provocado que de alguna manera endurezca las políticas migratorias y que efectivamente hay una propuesta y hay una ley de migración, pero que no tiene una integración ni una mirada de derechos humanos ni de respeto hacia los migrantes, porque finalmente sabemos que a pesar de que exista un establecimiento de normas, una conjunción de normas, la aplicación es totalmente la que cambia. Nos preocupa mucho que se vincula el tema migratorio al tema de seguridad nacional, porque como producto está la criminalización hacia los migrantes, pero también hacia la protesta social y hacia cualquier tipo de organización colectiva. Esto de alguna manera también tiene que ver con que a México y directamente a este vínculo de cooperación que tiene con los Estados Unidos les interesa no solamente el frenar o el obstaculizar la entrada de los migrantes,
sino que de alguna manera se da otra etapa que es la persecución propia de los migrantes, y no importa el modo o la forma en que se les persiga, porque lo que se quiere alcanzar con esto es la expulsión de los migrantes. Y también un cuestionamiento o algo más bien que se le ha pedido es que en lugar de abordar desde el tema de seguridad nacional, se aborde desde el tema de seguridad humana, ¿no? Que no es más, o sea, no tiene mucha ciencia. O sea, la seguridad humana es que todos los derechos sean respetados, de que todos los mecanismos que hay por parte del gobierno, de las instancias de organismos públicos de derechos humanos, que todo vaya de acorde a garantizar el acceso y la asequibilidad de derechos fundamentales. Pero me cuentan los salvadoreños y los hondureños que la policía les está quitando su dinero en el camino. No son todos, pero sí les empieza a pedir como que fueran ellos jefes, pues como que ellos parece que no se ha creado una ley para que agarren a los emigrantes en Guatemala, pero la policía, aparte de que gana su dinero, ellos les quita una cuota a los pobres hondureños, salvadoreños, a los que puedan agarrar que no son de Guatemala, y les bajan su dinerito, y no se ponen a pensar que esta pobre gente viene bien fregada, pues quiere decir que solo Dios sabe cuánto le cuesta su dinerito para su comida, para que ellos se la quiten. Se ha destacado a partir de diversos testimonios de personas que han llegado a casas de ayuda humanitaria, a casas de migrantes, que principalmente identifican a policías como personas que los extorsionan, como personas que llegan a secuestrarlos, y entonces esto tiene que ver y contraría totalmente estas políticas que se han establecido de supuesta ayuda a la migración. O sea, cuando te digo o cuando les digo que no vamos a parar la migración, pero lo que es importante apostar es que viajen de una manera segura e informada, estoy hablando de seguridad humana. Recuerdo que en alguna ocasión, en un foro sobre migración, una autoridad decía que México es un país que apapacha a los migrantes. Y nos parece que esto es totalmente inverosímil, porque tiene que ver con todo el trato que se le da a los migrantes que ha sido invisibilizado. Pues mira, es muy duro para mí, porque el día que me encajé en el tren, a mí me dijeron en Nicaragua que los mexicanos apoyaban a los gays mucho. Y yo más que todo, esa fue mi ilusión, buscar por México, porque yo sé que éramos apoyados mucho. Que no había problema con nosotros los maricones, más que había un camino tan difícil, que yo dije, me aviento. Y pues fue que me aventé en el tren, porque me sentía apoyado por México. Si no, no lo hubiera hecho. Con estas condiciones, nosotros vemos que estos grupos son grupos invisibles ante la sociedad, y que sobre todo los procesos de victimización que viven también han quedado invisibles a la luz del mundo internacional. Cuando las familias emigran, van muchas veces escapando de esa violencia, escapando de un Estado que no es capaz de proveer protección para sus vidas. Yo digo que es falta de comunicación entre los gobiernos, de dar comunicación, o sea, de poner la verdad, lo que se está viviendo en el país. Mi país, El Salvador, habla de violencia, que van a poner más dinero para erradicar el problema de violencia, pero en verdad no es eso. O sea, si hay violencia, eso nunca se va a acabar. Eso, seamos realistas y pongamos, yo digo, cualquier gente, ya que tenga poca letra en la cabeza, puede ver el problema. El problema no es la violencia, el problema es el pago, es el poco dinero que te pagan para sobrevivir. Pero también de un Estado que debilitó durante todos los años de posguerra sus instituciones, y ahora es incapaz de incidir en la vida económica, es incapaz de organizar el desarrollo, y apenas está empezando a revertir el tremendo daño que dejó el modelo neoliberal. En muchos casos los migrantes y las migrantes lo que menos quieren es volver a sufrir otro proceso de victimización ante las autoridades mexicanas, por el tiempo que implica, por el recurso que también puede implicar, y sobre todo por el obstáculo que representa el continuar para ellos su camino, y sobre todo pues este sueño al cual aspiran llegar.
Antes se consideraba que principalmente los flujos de migración correspondían a hombres. Actualmente hay mujeres que migran y que migran junto con sus hijos, ¿no? Las mujeres de alguna manera saben que pueden ser víctimas de trata, saben que pueden ser víctimas de abuso sexual, pero esto se debe a toda la connotación que se tiene desde los estereotipos de género, sobre todo vinculados a la delincuencia y el tipo de delitos que se dirigen hacia las mujeres. Me da tristeza hablar de eso porque en verdad pues uno, a mí en el sentido que de cómo me criaron, a mí siempre me dijo mi papá, mi mamá y mis abuelos que uno viene de una mujer y uno tiene que darle respeto a la mujer, o sea, no se va a comparar una mujer con un hombre, ¿verdad? En el caso de las mujeres, bueno, incluso el mismo informe de Amnistía Internacional de Víctimas Invisibles ha dado cuenta que en algunos casos las mujeres eran aconsejadas de tomar anticonceptivos, porque al ser un problema la violación sexual, el hostigamiento y el acoso, no solamente por un delincuente común, como se le conoce, sino por los grupos de delincuencia organizada y de autoridades. Muchas veces en el camino se pueden encontrar a compañeros o a polleros o a guías que les pueden ofrecer que puedan llegar a Estados Unidos de manera muy tranquila, pero a cambio ellas tienen que poner su cuerpo para que puedan llegar. Cuando los migrantes hacen solicitudes de visas o de ayuda humanitaria, pues se cree que de alguna manera están inventando o están haciéndose pasar como víctimas de determinados delitos cuando esto no es cierto. Estas mujeres yo las admiro porque ponen en riesgo su vida por darle vida a otros que son los hijos de ellas, ¿verdad? Porque uno de hombre al cabo es hombre y yo sé que si yo voy a pasar, yo sé que mis hijos van a tener un futuro mucho más mejor que el mío. Desde los medios de comunicación que juegan un papel fundamental, incluso por ejemplo al utilizar la nacionalidad de los migrantes para crear de alguna manera cierta intimidación en la ciudadanía. Que por el hecho de ser de otros países y que cruzan México en una situación difícil porque no tienen un documento que de manera regular pues puedan estar aquí en nuestro país, la gente piensa que son malos, que son delincuentes, que vienen a robar los trabajos, que vienen a violar a las mujeres, que vienen a hacer desorden en los pueblos por donde ellos cruzan y donde ellas también cruzan. Hemos visto también que incluso cuando sucedió la matanza a los 72 migrantes, los medios de comunicación se referían a los 72 migrantes indocumentados, centroamericanos, con todas estas categorías y estigmatizaciones. Todo el lado del Atlántico está rigido por los Zetas y no querés caer. Yo prefiero caer en la mano de migración de México que caer en la mano de los Zetas, porque esa gente no tiene alma. Esa gente no tiene alma y esa gente sí te va a matar. Lo que nunca vimos fue que los medios de comunicación señalaran que hubo un asesinato por parte de mexicanos hacia centroamericanos, ¿no? Y la gente también, como te vuelvo a repetir, no te da exactas las direcciones, siempre te quiere dar direcciones equivocadas. No todos, porque no va a cortar con la tijera a todos. Hay mucha gente buena, pongámosle un 70% de la gente buena, pero te encuentras en el camino 30% y ese 30% todo el tiempo te quiere explotar, pues te quiere quitar dinero, te quiere mandar con coyotes que no son coyotes, que incluso ellos te quieren mandar con los Zetas. Lo más fácil también de pensar y de crear pues es pensar que es un criminal y de esa manera también es como una autoprotección de si como es un criminal lo hacemos a un lado, lo discriminamos, lo marginamos y mejor no nos metemos en problemas, ¿no? Es como la contraparte también de la gente que sí tiene esta sensibilidad y que ve al otro como un humano, como una humana que también está de nuestro apoyo, porque en ese lugar también podríamos estar nosotras y nosotros. Y claro que estas condiciones no son las ideales para que ellos lleguen, incluso existen propuestas muy serias de que se den visas de transmigración a todas estas personas para que dejen de enfrentarse a esta serie de obstáculos que están relacionadas con las autoridades y que están relacionadas también con los grupos de delincuencia organizada o con grupos de traficantes de personas. Deberían favorecer la migración autorizada. Sí, eso sabemos que es difícil porque México solo da visas de transmigrante a los que tienen visa del país de destino.
Y ya sabemos nosotros que el principal país de destino no da visas a personas como los que migran a través del territorio mexicano. Sin ver, ni sin enseñar tu documento y que cuántos días te vas a estar, o a qué vas, o X cosa, ¿verdad? O un centroamericano venir a México. México es bonito, Centroamérica es bonito, o sea, fuera bonito que todos estuviéramos pasando a todos los países sin ver tus documentos, ¿verdad? Claro que si vas a hacer algo, si vas a robar o hacer algo, bien tienes merecido irte a la cárcel. Los migrantes gringos o de los migrantes europeos que vienen a muchos lugares turísticos como es Cancún y todo eso, y es bueno, ¿no? Atraer al turismo a nuestro país, pero la gran mayoría son más los que van a trabajar que los que vienen de turistas. Incluso hablamos de una criminalización del migrante racial, porque tiene que ver con las condiciones de origen, con las condiciones de raza, con las condiciones de lengua, y justamente estas condiciones nos hacen pensar en una persona diferente entre el migrante y el extranjero. Entonces yo creo que la cuestión pues es la xenofobia también, ¿no? El odio que sentimos hasta a veces, yo digo, a nuestros propios hermanos de raza. Ahora cuando participamos en la caravana, supimos del caso de un muchacho guatemalteco que mataron a pedradas en lechería. A pedradas como si fuera un animal, como si fuera un perro. Y era un muchachito pues así, de tipo indígena, ¿no? Morenito. De Estados Unidos hay un resto de discriminación. Hasta los mismos, se dicen chicanos, los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Esa gente creo que es la más racista todavía que un blanco. Siendo el mismo color, pero no sé cuál es la cosa de ellos. Y vienen de descendientes de gente latina, pues. Y eso, yo creo que ellos son los que te tratan más mal todavía, tu misma raza. Entonces yo creo que también es el racismo, la xenofobia, la falta de conciencia que tenemos nosotros, que no sabemos valorar a nuestros hermanos, ¿no? O no simplemente como hermanos, sino como una persona, como un ser humano que tiene derechos igual que nosotros, igual que todos, ¿no? Y también pues no sé, podría entrar ahí el malinchismo, yo creo, ¿no? Y aunque el sueño americano nunca fue tan fácil de alcanzar, la impresión general que tenemos es que ahora es mucho más difícil. Y los indicadores que yo le digo son esos. Uno, que México es cada vez un país de destino y menos un país de tránsito. Y dos, que a pesar de que la migración se ha reducido en un 70%, ese 30% no es capaz de hacer aumentar el flujo de remesas al país. Estados Unidos se ha creado toda una política para eliminar y luchar contra las bandas, tanto en México como en Centroamérica, a través de diferentes orientaciones como la diplomacia, como las estrategias de política criminal, pero sobre todo con un elemento indispensable que es la prevención. Debemos recordar que la migración no va a terminar y que no pueden pagar unos por otros, ¿no? Finalmente, pues sí, hay dificultades también con la gente que a veces llega y que te pide trabajo, te pide dinero, te pide algún tipo de apoyo. Y este elemento de prevención no se ha podido aplicar en nuestro país. Es decir, a pesar de que hay organizaciones que de alguna manera protegen los derechos de las y los migrantes, la prevención de todo lo que está sucediendo con ellos pues no ha sido reorientada desde el gobierno mexicano. Incluso muchas de las políticas o elementos que vislumbran este tipo de prevención que se pudiera aplicar, pues tiene más bien lineamientos intimidatorios en algunos casos, ¿no? El hecho de ver el tema migratorio vinculado al de seguridad nacional criminaliza la migración y a la protesta social, ¿no? Y a cualquier posibilidad de reunión de materia de defensa de derechos humanos. Las leyes que regulan la gestión desde el Estado del problema migratorio se han venido, lo que menos se puede decir es que se han modernizado. Las casas de migrantes, eso sí, porque los han brindado, en primer lugar, un techo, ¿verdad?, donde estar un poco más resguardados de ladrones, de secuestradores, incluso hasta la migración. Okay, la segunda es que los han dado comida, bebida. Lo que sí saludamos y nos da mucho gusto es sentir el desarrollo de una conciencia en la sociedad civil en relación al problema.
y que el uso que la gente le pueda dar, en este caso los migrantes en tránsito, si lo necesitan o no, si lo malutilizan, pues ya está sobre su propia persona. Y lo hacen, pues uno lo hace por sus hijos, ¿verdad? Por ¿quién no quiere tener una casa, un carro? A mí yo sueño con eso. Que apoyen en algún albergue, en alguna organización, verán que las cosas van cambiando. A veces es mucho por la ignorancia o la apatía, es más fácil que nos coopte eso a que nos agarre la solidaridad y nos den ganas de hacer otras acciones que promuevan la dignidad de las personas. Cuando vas pasando por ese tren, a mí no me gusta dormir y me gusta ver el paisaje, o sea, qué bonito es todo. Y fuera bonito que los gobiernos se unieran, en vez de estar separados, que mi bandera es mejor que la tuya, o que mi dinero es mejor que el tuyo, o que mi gente es mejor que el tuyo. Es quitar eso, ya, esa es una ignorancia. Decía José Martí que mi patria es América. O sea, qué bonito sería que todos nos sintiéramos ciudadanos del mundo, ¿no? Ciudadanos de América todos, y que somos hermanos, y que no hay fronteras, no hay barreras. Las fronteras las crearon los hombres, las barreras las crearon los hombres. Yo digo que tal vez no lo alcance a ver yo, o tal vez mis hijos lo alcance a ver una cosa, llevarlos como hermanos de la mano, ¿verdad? Eso fuera bonito.